Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, nuevamente desde Arica, Chile, en la transmisión en vivo, porque hay cosas que estar hablando. Nos están quedando las últimas horas para tomar una decisión eh, importante con el jailbreak. Así que quiero saludar a todos los que están presentes. Llevamos menos de un minuto, ya hay 40 personas. Está Ángel Munera, don Cristian Alexander desde Guatemala, también está Owar conectado. Iberton dos Santos, buenas noches. Miguel Cortés también desde Chicago. Enrique Fernández desde Cabo San Lucas en México, lindo y querido. Omar Alias, ¿cómo está Omar? Saludos, pero qué sorpresa, amigo, pero acá estamos. Saludos hasta Argentina para ti. ¿Cómo estáis, Alan? ¿Todo bien? Verlo de vuelta, sí. Aunque ya la próxima semana creo que también voy a andar desaparecido. Tengo una actividad importante en el colegio, parte de una evaluación que nos hacen a los profesores y dije, no me quiero perder un directo, quiero estar acá hablando. Se echa de menos. Pablo Tomasino, ¿cómo está ahí? Yo estoy bien, gracias a Dios. Terminando bueno, ya terminé de editar el noticiero que va mañana, así que mientras se está exportando el video y se sube, dije, ya, vamos a hacer un directo para estar hablando a la gente. Jonathan Flores, desde Chile también, don Claudio Nostroza, saludos para ti. Juan José Domínguez, buenas noches, ya era tiempo de abandonar 14.3. ¿Qué pasó? ¿Subiste? Cristian Hidalgo de la Cruz, también saludos para ti. Jonathan Ortega, saludos y bendiciones para ti hasta Venezuela. Profe, ¿cuándo va a hablar de Blizzboard? Podemos hablar ahora, Cristian Alexander, es una aplicación que va creciendo, va madurando, creo que aún le faltan unos pequeños retoques, pero creo que va avanzando muy bien. Tomasino desde Argentina, Iberton do Brasil, está Cabetos Quino, dice, saludos, profe, buenas noches, ya hay jailbreak todavía, no hay jailbreak, pero Trollstore creo que ha apagado el fuego, ha apagado la sed que algunos tienen por aquello, así que ya está bueno de que salga, así es. Diabo Escobar, toda la razón. Owar dice, aún recuerdo los en vivo desde que lavaba los trastes, profe. Sí, yo creo que en el verano voy a retomar aquello, el lavando los platos. Qué locuras que uno hacía, ¿cierto? Estoy esperando el Jeopardy en 15.11. ¿Para cuándo, profe? Mira, Miguel, ya hay buenas noticias con respecto a Fugu. Ya se demostró, ya anda dando vueltas por ahí, parece el código fuente. Así que hay que aguardar nomás. Mira, imagínate con estar en la versión que estás, pudiste disfrutar de los primeros Trollstore. Así que a seguir ahí nomás aguardando. Está XCKZ. Mira, números. Adrián Rodríguez. Yo decía, ¿qué hacemos los que estamos en 14.6, una 12 Pro Max rayos? ¿Qué hacemos? Bueno, Trollstore, peor es nada, ¿cierto? Lo puedes ocupar. Así que me dice acá Gerardo, que instalaste una aplicación con Alstor, pero siempre se cae, siempre que la abro, debe estar fallada la aplicación. Asegúrate de instalar Control Store mejor. Pues tendremos antes de diciembre Fugo 15 o la sequía durante todo el año. Qué terrible, ¿te imaginas? Pasamos diciembre. Espero que esté antes, ¿de acuerdo? Está Cubrayo también, saludos, profe, desde Boston. Soy una especie en extinción, dice que tiene un iPhone 12 en 14.5.1 con Ancover. Sí, de los sobrevivientes te diría yo, pero muy bien por estar ahí, por seguir aguardando. La idea es no moverse de ese sitio. Howard dice que tiene un XS en 15.5 y tiene set de jailbreak. ¿Qué me recomienda? Bueno, ¿por qué te fuiste allá? ¿Por qué te fuiste allá? Trollstore sirve en 15.6.1, no Domi. Trollstore sirve hasta 15.5 beta 4, pero también sirve en otras betas de 15.5 y 15.6, cosa que encuentro muy difícil que tener alguna de esas betas. Pero ingresó también comunidad Jailbreak, seguimos, esto se acaba, tranquilo, seguimos, acá estamos como voy a tener que hacer una miniatura así, con los músicos del Titanic. Así estamos, hasta que esto se hunda, mi gente, vamos a seguir en pie. Bueno, es lo que me gusta, entonces sigo compartiendo contenido sobre lo mismo. Es un video a la semana, tuvimos 2 semanas de descanso, de vacaciones, así que se comparte lo que se gusta, ¿de acuerdo? Y es aquí donde estamos al pie del cañón. Veamos, yo te vi mi dispositivo secundario 14 cover. Muy bien ahí, Tito.
Dice Gerardo tiene un 14 Pro Max y Trollstor no funciona, pero por supuesto si Trollstor ya está ahí, aprovecha un error que ocurrió en iOS 15. Entonces olvídate de Trollstor, al menos en el corto o mediano plazo, en iOS 16 en un... No, no, no. ¿De qué trata el directo? Hay dos versiones de iOS que tienen que estar instalando algunas personas, no todos, pero hay que aprovecharlo antes de que Apple cierre una puerta, entonces no nos puede ganar. Ese es el tema. No nos puede estar ganando. Dele like al live, así es, Howard. Hola, profe, ¿está desaparecido? Sí, capo, estuvimos con un par de semanas de vacaciones y ya estamos acá de vuelta con todo. Bueno, no sé si con todo, con el mismo tiempo que antes, para nada. Hay muchos videos que me gustarían hacer, pero en realidad me veo impedido. De hecho, tengo que darle a publicar un video, avanzar en una tarea que tengo que entregar el viernes en mi trabajo y estoy corto de tiempo, muy corto de tiempo. Llegará el jailbreak para 15.7, ya hay un jailbreak para 15.7, pero los tweaks no andan al 100%, ya también quiero hablar de aquello, quiero esperar un poco que madure un poco esa noticia para ir contando un poco más avanzado. Tenías que hacer vlog de esas vacaciones, estaba totalmente desconectado. Igual fue bueno, no lo voy a negar, fue bueno no hacer videos, fue bueno parar, estar con la familia, fue bueno en verdad. De hecho, me gustaría hacerlo un poco más seguido. Entonces, pero fue un buen tiempo gracias al Señor de estar descansando y compartiendo en familia, no estar preocupado de esto. No postergar a la familia. A veces tenía que hacer algo y decía, no, ahora tengo que hacer un directo. No, este directo tenía que haber sido el sábado pasado, pero tenía el tiempo de hacerlo, pero dije, no, voy a hacer otras cosas. Así que las prioridades nada más. Ahora hay un tiempo mientras terminó de exportar a ver el video, ¿no? El noticiero, ¿en qué porcentaje va? Va en el 82% exportado y hay que ponerlo a subir y terminar la miniatura que ya había empezado. No hay jailbreak para 15.1, un iPhone 12 Pro, me dice Juan Carlos. La respuesta es no. No, 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 pero 15.1 es muy bueno y se viene. Domi dice si hay jailbreak en 15.6.1. De hecho, Apple ahora sacó la RC de 15.7.1. No instales 15.7.1 si quieres jailbreak. Por favor, mira, Alejandro mandó un mensaje bien largo. Me dice Alejandro Viali. Saludos desde México. ¿Sabe alguna otra cosa de Fugu 15 para los equipos A12 hasta los A14? ¿Crees que se de nuevo que saquen algo el 24 de octubre como lo hicieron el año pasado? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Creo que tu respuesta, para conocer otro punto de vista, Alejandro, te recomiendo que veas el podcast con Rubén, ahí donde estuvimos hablando de aquello. Así que yo, lo personal, creo que algo el lunes podría ocurrir. Lunes 24, una fecha especial. Ya, déjenme ver. Vamos acercándonos al minuto 10 de la transmisión en vivo. Dice Domi, yo estaba en iOS 15 y se actualizó solo a 15.6.1. Porque no tenía instalado el perfil. Vayan a ver el perfil que bloquea las actualizaciones, por favor. Mira, Wilmer me dice que está en 15.2 beta 2. Yo estoy en 15.2 beta 1. Permanezco ahí. Yo voy a permanecer ahí, Wilmer. Creo que con eso respondo a tu pregunta. Tito Roots, algún día tendremos, profe, noticias buenas para iOS 16. Hay noticias para iOS 16. De hecho, el video que va exportando ahora va en el 90%. Son con noticias de iOS 16. Pero yo deshabilité las actualizaciones, sí, pero a lo mejor no deshabilitaste la instalación. Solo la descarga o algo pasó. El perfil es infalible. Yo en todos mis dispositivos tengo el perfil instalado. Junior Contreras, profe, buenas noches, saludos. Tengo Watusi con SideLoadly y si lo actualizo con Trollstor se me ha borrado todo. Bueno, claro, con Trollstor es donde permanece, pero instálalo encima nomás, pues, hombre. Si ya tiene Watusi con SideLoadly, instala Trollstor en el teléfono e instala encima Watusi y no debiese haber problema. Te va a salir un error, creo que es el 171. Y te pregunta si quieres forzar la instalación, presiona en forzar instalación, que es lo que hice yo, y permanecieron todos los chats.
Estoy en 15.1 de XS Max. ¿Es buena esa versión? Sí, Bonilla. Es una buena versión. No te muevas de ahí. Mira, David Murillo me dice, profe, tengo problemas con las aplicaciones de Flexstore. Me sale un mensaje que no se pueden descargar, no se puede verificar su identidad. ¿Qué hago? Manda un mensaje ya sea al Discord o a la cuenta de Twitter de ellos. Probablemente Apple les revocó el certificado y hay que ver de qué forma te responden a ti. Ahora, y si tienes un dispositivo que es compatible con TrollStore, dale con TrollStore nomás, olvídate de Flexstore. No, adiós, adiós, adiós. Ah, pero es que yo pagué, sí, pero es que al final es mejor TrollStore. Imagínate que estábamos hablando recién de Watusi y con Flexstore no vas a tener un Watusi con las notificaciones o el respaldo de tus chats, pero con TrollStore sí. Así que yo creo que todas las personas que venden esos servicios no se sintieron muy alegres con TrollStore con su liberación, pero está muy bueno. Me dice Nacho 13, saludos, profe, disfrutando de TrollStore en 15.5 beta 4. ¿Usted cree que tengamos jailbreak para esa versión? ¿O si se puede bajar de iOS con TrollStore? No, no puedes bajar de versión de iOS con TrollStore. Y si va a venir un jailbreak, es una versión de iOS en la que eventualmente al futuro se va a recibir, pero al menos por ahora no hay noticias en particular para tu versión, pero quédate ahí, disfruta tu Troll Store y no te aflijas, ¿de acuerdo? Ah, es que tengo el mensaje de la beta, bienvenido al club. Yo lo tengo desde febrero de este año ese mensaje y acá estamos. 8 meses después, feliz con Troll Store. SV Christian me dice que perdió su jailbreak porque se le apagó de repente y lo encendía y se apagaba y se prendía la misma manzana. Ah, caíste en boot loop. Todos los métodos te tocó restaurar. Se perdió mi jailbreak y se marchó. Bueno, F en el chat. Pero que Cristian te quedes ahí nomás. Y si estás en iOS 16, bueno, disfrutarlo lo que se pueda. Y si no, aguardar nomás. Domi dice que se lo actualizó porque no sabía que estaba haciendo otra vez. Encontré en su canal. Ah, ya, ok. No, no, no. Benjamín Mata, ¿cómo estáis, Benjamin? Que hay, profe, saludos. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Ya estamos bostezando. Estoy cansado. No sé si vamos a estar acá el tiempo que habitualmente duran estos directos. Pero aquí le estamos dando. David Murillo, muchas gracias, profe, por la información, pero de nada. ¡Ya terminó de exportar el video! Vamos a darle a subir. Que suba para publicarlo en unos minutos. Entonces, ya, ahí está subiendo. Pesa 1,22 gigas. Listo. Profe, ¿cómo se consiguen las IPAs para Trollstore? Bueno, tú puedes conseguir IPAs en distintos lados. ¿De acuerdo? El tema es que colocar enlaces en YouTube obviamente no se puede. Pero hay muchos sitios en los que se puede. Israel Sánchez, profe, ¿qué pasa con el perfil si llega la fecha de caducidad y no hay jailbreak? ¿El perfil debiese seguir funcionando? No, que yo sepa, no tiene fecha. O sea, caducan los perfiles, pero en realidad el de el del bloqueo de las actualizaciones no hay problema en verdad. Ya, ahí le estoy dando subir. ¿Por qué me dice 30 minutos? Algo le pasa a mi internet. 27 minutos y ahí está bajando. Algo le pasa, no solía tardar tanto. Ya ahí está subiendo el video. Ok, ¿qué porcentaje va? 4%, rayos. Goku, ¿cómo está ahí? Marlon Valladares, profe, ¿cuándo sale un Yellow para iOS 16? ¿Se podrá bajar de versión como por ejemplo 15.4.1 a 15.1.1? No, 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 no. No, porque tiene un problema con la SEP de Apple, que ellos haciendo, la van actualizando y va perdiendo su compatibilidad con ciertas versiones de iOS y ya deja de funcionar lo que es Touch ID o Face ID, dependiendo del equipo. Así que no te muevas de ahí nomás. Me dice Parruco, profe, si yo tengo Jailbreak, ¿puedo sacar una IPA por medio de Filsa o no? Creo que debe haber alguna forma para conseguirlo a través de Filsa, pero no tengo ahora un método al menos en mente. Qué aburrido de estar sin Jailbreak, tengo Signolus, pero no es igual, así es, Cristian, no es lo mismo. Yo creo que Trollstore es lo que nos brinda como la cercanía a lo que es tener Jailbreak en el dispositivo, pero de ahí más allá no hay mucho que podamos hacer. Me dice Akira que Watusi 3 Control Store en 14.8 no funciona. No deja recuperar los chats y hay anuncios. Bueno, los anuncios tienes que pagar para eliminarlos. O tuitear. Creo que Fogad Rajet todavía da esa opción de tuitear que está ocupando su tweet y puede seguir ocupándolo creo que 2 o 1 o 2 días gratis.
Me dice Juan Matos, profe iPhone 12, 14.1, ¿a cuál puedo subir con SH 15.4.1? De hecho, de eso se trata el video. En YouTube ya no se puede decir nada. Es parte de los lineamientos de ellos, nada más, pues. Se respetan. Me dice Nacho, iOS Ninja, los dos mejores sitios. Eh, like por este conocimiento. Loco. Profe, tengo 32 GB en sistema de datos. ¿Puedo borrarlo sin restaurar? Lo mejor es restaurar. Lo mejor es restaurar. O hacer una limpieza con 3 utils. El tutorial está en la descripción, entonces, que te permite formatear el teléfono, pero sin subir de versión de iOS. Entonces, es bueno eso. Hey, Ricardo Andrade acaba de mandar una donación, un sticker. Gracias, Richie. Domi JM, con el Jailbreak y Trollstore, ¿se puede obtener aplicaciones como las que aparecen mencionadas acá, Domi? Sí, sí es posible. El que busca siempre encuentra. Tejada 15.6, ¿va a haber jailbreak? Va a haber más posibilidades de jailbreak, ya les voy a contar por qué. Hola, profe, tengo un iPhone 13 en 15.7. Aún no puedo usar Trollstore, ¿verdad? No, porque Ricardo Andrade llega a Trollstore hasta 15.5 beta 4 y no se va a actualizar para tu iOS, no porque el desarrollador Lars u OPA334, como es conocido en Twitter, no porque él no quiera, sino porque se necesita una vulnerabilidad que sea compatible con esa versión de iOS. Ya, así que ahí está complicado. Profe, quiero decirte algo respecto a Trollstore. Dale, yo sí. Saludos para ti, Onak. Déjenme ver que me llegó algo de YouTube, del nombre de usuario. Ya, confirmar selección. Entendido. Oh, ya. Ah, pero van a seguir funcionando los otros. Ya, ok. Bueno, está subiendo el video, ¿no? 25%. Y va mejorando, ¿viste? Igual 25% no es malo. ¿Cuánto es 25% en tiempo? A ver, YouTube, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo encuentras. Troll Studios, cállate el nombre de usuario. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estuvo el día? Largo, agotador, pero contento ahora. Dice que le quedan 15 minutos ya, por lo menos va bajando ahí. Arrancó lento, pero ya va subiendo. Profe, los emojis en 15.1.1 me aparecen con un cuadro, un símbolo de interrogación. ¿Alguna solución? Sí, espera que salga el jailbreak nomás. Y ya va a poder tener instalados los. eh, eh, ya. Profe, si saliera un jailbreak en iOS 16, ¿usted cree que funcione para el iPhone 14? Pregunto por el nuevo procesador que trae. Mira, Cristian, es complicado. Siempre los nuevos procesadores es difícil. No se puede decir como que, ah, sí, lo va a lograr. No, es difícil. ¿De acuerdo? Imposible, creo que no, pero es difícil. ¿Ya? Entonces tampoco no me pondría demasiado pesimista u optimista. ¿De acuerdo? Ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado. Em, ya, estamos guardando algunas cosas del video que se está subiendo. Tengo sed. Profe, tengo un iPhone 11 14.3, pero tengo problemas porque se me reinicia muy seguido. Puede ser problemas limpias. Elimina tu jailbreak y dale a reinstala todo otra vez. Nacho me dice, profe, muy agradecido con su trabajo y sus videos. Me despido, soy un fan desde Honduras que está en Nueva York. Dale, Nacho, disfruta ya New York City. ¿Cómo solucionar las notificaciones de Watusi sin jailbreak? Con Trollstore. Trollstore es la solución.
lo instalas con ese programa y todo funciona bien. Yo ando con la versión de iPadOS 15.7. ¿Tú crees que pueda volver a 15.0? No, porque ya no se firma. De hecho, vamos a empezar a hablar ya del tema de, de los iOS y de que tenemos que ganarle a Apple, pero creo que tengo que ir a buscar algo para beber, porque necesito agua, agua o un jugo. ¿Me acompañan? Vamos. Tengo que prender la luz acá en la cocina. Los que han estado con los lavando los platos conocerán un poco de este espacio, escenario. ¿Habrá juguito? A ver. Sí hay jugo. Hoy está heladito, qué rico. Llegué con una sed tremenda, no sé qué me pasó, si estoy como si hubiese comido algo muy salado. Cuando uno come pescado, ¿les da sed a ustedes? Cuando comen, no sé, popcorn, palomitas de maíz que vienen saladas. Ya, venimos a buscar algo para beber. Aquí vamos de vuelta. Mm, oh, increíble. Mm, déjenme ver, ¿qué me perdí? Yoxi, también saludos para ti. Vengo llegando, estoy en XR en 15.5 beta 4. ¿Qué hago, profe? Quédate tú ahí nomás. Yo ando en 15.7, te respondí David. De DK Mobile, saludos desde Japón. Suba más contenido, oh, quisiera, pero tiempo no hay. Quisiera subir, ah, quisiera poder, pero no puedo. Y hay días que puedo, pero estoy cansado. Digo, no puedo ahora. Hay días que lo puedo hacer, pero digo, veo a mis hijos acostados en la cama y me voy con ellos y los abrazo. A veces me quedo dormido con ropa, o sea, sí, me refiero a, no con el pijama, sino con la ropa del uso diario. Y, y digo, no, no voy a grabar. A veces mi esposa me dice, veamos una serie y ahí quedo nomás. Como que ahora estoy grabando cuando puedo y sin postergar a la familia. Eso me hace sentir bien. Aunque echaba de menos también los directos. Tenía que hacer este directo, tenía que hacer un noticiero. Así que el noticiero ahora se está subiendo. Se le doy las gracias a las 70 personas que están conectadas ahora y si tú estás viendo la repetición te lo agradezco también un montón. Ustedes saben que también estos directos son porque a veces no tengo el tiempo o el ánimo a veces para responder los comentarios. Hay que admitir que a veces uno también está cansado y dedico este espacio. Digo, ya prefiero tener este tiempo para responderle a los que están en vivo. A lo mejor mi respuesta le puede ayudar a otros y entre todos nos podemos ayudar cuando tú comentas también en este video. Así que, don't worry, me dice Tejada. Profe, tiene un iPad octava generación, está en 14.6. No puedo hacer jailbreak con Checkbrain ni con Uncover. Pero ¿qué procesador tiene ese iPad? A ver, iPad octava generación, chip CPU. Buscar. Pues tiene una 12, pues hombre. Checkbrain no te sirve porque es una 12 y Checkbrain llega hasta los A11. Entonces Checkbrain, olvídalo. Y lamentablemente Uncover sí soporta los A12 en tu iOS, pero los iPhone, no los iPad. Pero Trollstore sí te funciona. Por lo menos ya hay una solución. ¿Ya? Esperando el jailbreak en 15.1. Dale, Julio Collado. Estamos todos en la fila. Lo bueno es que si sale algo debiese salir hasta 15.4.1. Son hartas versiones de iOS. Atrasados, pero cuando instalemos Twix, en el futuro, que me importa estar en 15. Profesor, y nuevo en esto, me dice Jean-Luc Vázquez Vela. Bienvenido, Jean-Luc. Tiene un problema, tiene un 6S Plus con 15.1. ¿Cuál es el jailbreak que le puedo hacer? Mira, ahora mismo no le puedes hacer el jailbreak así a tu dispositivo, Jean-Luc, pero vas a poder. 15.1 es una muy buena versión
no actualices tu dispositivo, por favor. El consejo es siempre quedarse en el iOS más bajo. Nosotros vamos en el sentido contrario de la corriente, mientras algunas personas cuando ven una actualización en su dispositivo la instalan, nosotros no. Nosotros bloqueamos las actualizaciones, hay un perfil que las bloquea hasta acá abajo en la descripción y nosotros esperamos ahí nada más. ¿De acuerdo? Así que eso, eso. Mira, llegamos igual al minuto 30, ¿eh? Veamos cómo va la subida. Dice que le quedan 10 minutos. Y la miniatura. Creo que esta foto sí me gusta para la miniatura. Déjenme. Está bueno esto. Ah, pero ahí no sale. Yo pensé que sí había hecho un cambio ahí. Voy a necesitar el icono. Ujú. Sí, para que se vea más bonito. Ya me puse a hacer la miniatura ahora. De ahí veo que el título, tengo que pensar cuál va a ser el título que le voy a colocar. RD24, saludos, profe, estoy en 15.5, aún esperando un Jailbreak. No te muevas ahí, profe, hay que tener acostumbrado que el Jailbreak en las versiones mucho más atrasadas de iOS. Parece que sí, Joxian Games, parece que así nos vamos a quedar. Snacky, profe, tendré Jailbreak en 15.3 en iPhone 12, sí, tienes Troll Store ahora mismo, así que puedes instalar aplicaciones de fuera del App Store como una alternativa, ¿cierto? Oh, qué bueno está este jugo. ¿Cómo instalar Carbridge? Control Store no hay forma. El otro día un colega me preguntaba en el colegio, quería instalar Carbridge y le dije solo con jailbreak. O sea, cualquier video que diga que Carbridge es sin jailbreak es falso. Janlock, gracias, profe. Entonces, ¿cuál jailbreak estaríamos esperando? Murió el jailbreak, me dice un amigo, pero no lo creo. Acá seguimos como los músicos del Titanic. Don't worry, espera nomás. Fabián Zapata dice una pregunta, disculpe, si sale jailbreak, ¿eso le ayuda a las personas que se dedican a los bypass? Hoy día hay bypass hasta en iOS 16, desde la pantalla de hola. Así que podríamos invitar a alguien para que nos hable de ese tema, ¿eh? Hay un canal, ¿cómo se llama? El nombre, a ver, se llama, a ver, déjame buscarlo, iCloud Bypass, y se llama Androidizados, algo así. Androidizar, no sé, a ver, búscalo Google. No, no sé cómo se llama. ¿Alguien sabe el nombre? Que a veces me aparece en el timeline de YouTube y digo, me gustaría invitar a esta persona para conocerla. Pero estoy esperando un sushi que pedí y mañana tengo que ir al liceo, tendría que estar acostado desde las 10. Ándale, Snacky. Está atrasado el sushi, a lo mejor por lo del estallido. Ya pues, mira, llegó 000. Si te leo like desde Tabasco, México, saludos para ti. Ya, vamos entonces a ocultar los comentarios. Ocultar los comentarios, cómo va la subida, le quedan 6 minutos. Ay, ay, ay. Ya, veamos. Voy a ocultar el chat. ¿Cómo es que se oculta el chat? Listo, ahí no me van a aparecer. Ya, muchachos míos, ¿qué les puedo contar? Estamos en una cuenta regresiva. Es una cuenta regresiva porque no sabemos cuándo Apple va a dejar de firmar ciertas versiones de iOS. En la miniatura del video aparece 15.4.1. ¿Se puede instalar hoy día 15.4.1, que es hasta donde llega Fugu 15? Y la respuesta es sí. ¿Quiénes tienen que instalar 15.4.1? Los desesperados que están entre 15.0 y 15.1.1
o los que estén en iOS 14 y hayan guardado sus SSH. Hoy día la única forma de instalar 15.4.1 es si es que guardaste los SSH y no está el hábito de guardarlos. Incluso a mí me pasa, yo hay varios SSH que no he guardado de iOS 16 y a veces uno dice, ah, ya, como que los va postergando, después lo hago y pasa. No todo el mundo los usa, pero hay una virtud con esos archivos, que el que los guardó puede incluso hoy día subir con Future Restore. Fue parte de la conversación que tuvimos con Rubén, con Rubano, en el podcast del fin de semana pasado. Él tiene un Discord donde ayuda a la gente también, entre varias cosas relacionadas con el jailbreak, a subir a 15.4.1. Y si tienen ustedes los SSH, le pueden pedir ayuda a él, que tiene una vasta experiencia. No sé cuántas veces Rubén lo ha hecho con su iPhone 8. El proceso de Future Restore tienen que ser unas, no sé, mínimo 15 veces. No creo que menos de 15 no lo haya hecho. Lo ha hecho, pero muchas veces. Y resulta que 15.4.1 es para aquellas personas y tienen que apurarse porque Apple va a dejar de firmar 15.7 y probablemente cuando salga 15.7.1 ese lanzamiento va a ser interesante. Porque si 15.7.1 se espera para la próxima semana, creo que necesito mi pizarra. Pero estoy cansado, no me quiero parar. 15.7.1 va a ser interesante porque vamos a ver para cuáles dispositivos se va a liberar. A lo mejor 15.7.1 va a soportar solamente desde el iPhone 7 para abajo, que son los dispositivos que quedaron fuera de iOS 16. Ahora, para la gente que está ahí con Future Restore, si es que llega a aparecer, escuchen, si es que llega a aparecer este Future Restore, perdón, si es que llega a aparecer 15.7.1 para todos los dispositivos de iOS 15, incluyendo el iPhone 13 para abajo, eh, significa que el proceso se va a poder extender, a menos que Apple no haya cambiado la SEP en 15.7.1, aunque dudo que la haya cambiado en un punto 1. Dudo en verdad que, que lo vayan a hacer. Ya me estoy bugueando, ¿cierto? Ya me estoy yendo a mi mente pensando, estoy viendo acá la miniatura y tengo que pensar también en lo que estoy diciendo. Entonces, pero ese es el primer aviso. 15.4.1. Algunos dijeron, voy a subir con los SSH, tengo Trollstore, perdón, tengo Troll Nonce, que es para poder setear el nonce, ¿cierto? El archivo que está en el SSH, el número, ¿cierto? Llamémosle así, el identificador del archivo, hay que colocar ese mismo número en el teléfono y ahí cuando los dos calzan, se seteó el nonce, se colocó el mismo que tiene el SSH con el del dispositivo y se puede instalar otra versión de iOS. Em, Eso solamente sirve para hacerlo desde 15.1.1 hacia abajo. Entonces algunos querían ocupar Troll Nonce en 15.2, 15.3 o 15.4 y no, pues el mismo Lars, OPA 334, él dijo que se necesita un exploit de kernel para que funcione en otras versiones de iOS. Por ahora solamente llega a iOS 15.1.1. Así que si quieren subir, sin Yori, es una decisión que ustedes tienen que tomar nada más. Pero no es una mala idea con cómo están ocurriendo las cosas ahora. ¿Qué haría yo en mi caso? Yo esperaría nomás. Yo esperaría. A menos que tengas un problema en tu teléfono o algo no esté marchando bien y sientes que tienes que actualizar, ahí hacerlo. Pero por mientras yo esperaría, no lo haría en verdad. ¿Y por qué esperaría que salga como un jailbreak, como un aviso? Queda un minuto para que termine de subir el video. Bueno, no puedo publicarlo así. En- Así que ahora vámonos con 15.6. ¿Quién tiene que instalar 15.6? Bueno, 15.6, espérenme, se acabó el jugo. 15.6, ¿hoy día se puede instalar? La respuesta es sí, pero ahí está procesando, ya subió. Pero 15.6 solamente, escuchen, solamente es para bajar a esa versión. Nadie tiene que subir a 15.6, pero si no se firma 15.6, pero la RC sí se está firmando, a ver. Vamos a la página de iDevice Central iOS Sign Status Results. Vamos a ver acá que se está. Eh, Espérate, vamos a dar vuelta acá.
Aquí estamos en la página de Jorge, de George. Ya seleccionamos cualquier dispositivo y ahí está 15.6, pues ese es el tema. 15.6, la versión RC, todavía se está firmando, todavía está con verde. Entonces, ¿quiénes tienen que instalar 15.6? Tienen que instalarla todos ellos, todas estas personas. Y bueno, los que están en 15.7 también. Pero si están en iOS 16 se puede bajar. Se puede bajar a 15.6 RC y se baja sin formatear el teléfono. Uno tiene que presionar acá en este enlace o ir a ipsw.b y lo pincha y pum, descargar. Bueno, dependiendo del archivo es el tamaño que va a tener. En este caso son 6 gigas. Y este archivo se instala con iTunes, iMazing, 3 YouTube, con cualquiera de ellos. ¿Y por qué bajar? Porque es la oportunidad de irnos de iOS 16 y de bajar a iOS 15. Claro, nos gustaría bajar, ¿cierto?, hasta 15.4.1, pero dice que not signed, que no se está firmando. Entonces, ante aquello no puedo hacer nada, pero lo más bajo que lo puedo llevar es hasta 15.6 RC. Lo bueno que esta versión, a pesar que es una beta, que es la última de las betas, no aparece el mensajito diciendo que tienes que actualizar la RC, no pasa aquello. Así que no es una mala idea. La pregunta viene a ser, ¿qué pasa con los que ya están en 15.6? ¿Bajan a 15.6 RC? Yo diría háganlo también, porque algo a lo mejor desde la RC hasta la versión final hay como 7 días de diferencia. Por ejemplo, hoy día salió la RC de 15.7.1 y de iOS 16.1. Entonces, ¿qué significa aquello? Que, que ya en 7 días más tendríamos la otra versión. En 7 días cosas pueden cambiar, parches se pueden implementar. Entonces, ese sería el último consejo. O sea, primero, esperar en la versión más baja de iOS. Pero yo estoy en iOS 16, baja 15.6 RC. Pero yo estoy en 15.7, 15.6.1, baja a 15.6 RC. Oye, pero yo estoy en 15.6, baja la RC. Se dan cuenta que en todo este rato he dado el consejo de bajar, baja, baja. Nadie tiene que subir, es bajar. Lo mismo ocurrió que en 15.5 beta 4 cuando Linus dijo que Fugo 15 no soportaba 15.5 beta 4 y yo había hecho un video, pero el video era solamente para bajar, bajar. A nadie se le dijo subir. Y si bajaron, dice, pero mi dispositivo no es compatible con Fugo, pero sí lo es con Trollstore, entonces no pierdes todo, ¿cierto? Pero nadie tiene que subir a 15.6, solo eso es para bajar. ¿Ya? ¿Y quiénes tienen que, y en resumen, quiénes tienen que instalar 15.4.1? Los que tienen los SH y que su dispositivo se pueda setear el NOS, como hoy día se puede hacer desde 15.0 hasta 15.1.1. Si están en otra versión, queda a esperar. El otro día alguien me escribió, quiero bajar, tengo los SH, estoy en 15.7, tenía un iPhone 11, dije, no, no, anda, no se puede. ¿Ya? Así que le voy a dar ahora a mostrar el chat para estar leyendo sus últimas preguntas para irnos despidiendo. Está Fabián Tobar, disculpe, ¿sabe algo? ¿Por qué no abren las aplicaciones desde el Flex Store? Comunícate con ellos. Mira, segunda persona que me hizo lo mismo. Tienen un Discord. Vayan a hablar con ellos. Háblenle en inglés. Ocupen la aplicación del traductor, la que ustedes quieran. O escriban si es que saben hacerlo. Lo de On Style me pregunta un tutorial para el jailbreak de Pale Rain. Bueno, yo creo que con la experiencia que nos compartió Rubén hace una semana, no, en el podcast de la semana pasada, a lo mejor no hay mucho entusiasmo de hacerlo. Mira, Leonel Camilo Frías también hablando de que Flextor le dejó de funcionar. Entonces, vayan a hablar con Flextor. Fabián Tobar, tú también. Ricardo Andrade, hello. Así que con el testimonio, como te decía recién, OnStyle, el testimonio de Rubén con Pale Rain y los tweaks, prefiero esperar también. No hay prisa, si no habría sido más bullado de lo que se piensa. Ya, somos 90 personas conectados, gracias a todos por estar acá. Me pregunta OnStyle si 15.3.1 es una buena versión de iOS, la respuesta es sí. Eh, para comprar Watusi, no, pero para comprar. Lo que pasa es que algunas personas piensan que si pagan por servicios como de Sign, Flextor, cosas así, que si instalan Watusi va a estar todo bien y la respuesta es no, si no tiene que ver cómo se obtiene Watusi, sino cómo se instala, ¿de acuerdo? Y con certificados de desarrollador no va a funcionar.
Tiene que ser Control Store. Y de acuerdo, ¿y cómo se paga por Watusi para quitar los anuncios dentro de Watusi y de tener funciones desbloqueadas? Hay que ir a los ajustes de Watusi y en la parte final hay un botón que dice cuenta y eliminar publicidad. Pinchas, pagas con PayPal y se acabó. Profe, otra pregunta, bajar mi iPhone 11 a esa versión, tengo 15.6.1, no puedes, no vas a poder. ¿Qué tal funciona Blissboard? Está mejor, está mejorando. Vi que habían tenido problemas con un boot loop con la versión Unstable. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Pero ese. Profe, a esperar cuál jailbreak. Yo creo que el de Fugu 15. Ya. Muchachos, me empiezo a despedir porque ya mi cuerpo lo necesita. Le quiero dar las gracias a todos los que están acá. En verdad, se pasó un buen rato. Echaba de menos poder hablar con ustedes. Vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana con el podcast, con el directo. Ahora las prioridades son otras, pero quiero seguir estando acá. Una vez a la semana con video de noticias. Creo que no está mal, ¿cierto? Ya. Buenas noches, Leonel, que estés bien. ¿Qué precio tiene Watusi? Watusi te quita los anuncios, es caro, son $10, es caro. Te permite usarlo de hasta 3 dispositivos. Julio Correa o Corea me dice que está en 14.4.2 todavía, sobreviviente. Roman Rosales dice que tiene un SE con el último iOS que salió para el sistema 15.7, saldrá jailbreak. Se supone que para tu dispositivo, claro, como es un checkmate, debiese venirse, así que, pero no actualices a 15.7.1, por favor. De hecho, mi consejo sería baja a 15.6 RC. Profe, ¿qué pasará con el jailbreak de iOS 15.6? Hay algunas betas que son vulnerables, bien extraño, no sé por qué se da eso. De hecho, en algunas betas de 15.6 sigue funcionando Trollstore, pero en el iOS en el cual se encuentre cada uno creo que es donde tendría que estar esperando nada más. ¿Ya? Ya pues, nos vamos despidiendo entonces. Le quiero agradecer a todos los que estuvieron acá, la compañía que brindan, el apoyo en verdad. Yo valoro mucho que ustedes están acá. A veces uno ve los números y dice, "Ah, pero ¿por qué tan poca gente?" Y luego trato de imaginarlos frente a mí y digo, wow, digo, está potente, hay harta gente. Así que gracias en verdad por el apoyo, por siempre estar acá. Yo en verdad lo aprecio mucho. Y si hubo una de las razones para volver también al canal fue esa, el poder compartir con ustedes. José, mira, 14.4.1, no, 14.1, 12 Pro Max, disfruta tu jailbreak ahí nomás. Tú también descansa, Iberton. Dale, Diego Riveso, nos vemos la otra. Cóndor, también saludos para ti. Ya pues, también On Style, que tenga buenas noches. Ya pues, mi gente que esté muy bien, atentos porque el video de noticias yo creo que lo voy a publicar como en 1 hora o 2 horas más. Tengo que hacer la miniatura. Ya, ya pues, nos vamos despidiendo. Sería tutti por esta ocasión. Oh, mis ojitos se me cierran solos, estoy cansado. Día largo, pero se tenía que hacer y se hizo. Ahí están mis hijos atrás, mis artistas. Saludos para Gael Amaro desde Perú, lindo Perú. También para ti, Fabián Tobar. Dale, Cóndor, gracias a ti por estar acá. Ya, ahora sí. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Que tengan una linda semana. Atentos al noticiero. Los quiero. Bye bye.